¿Alguna vez te has preguntado cuál es el motivo real del por qué a mucha gente no le gusta Injustice? Esta historia con tantas muertes, personajes, subtramas, mega eventos, un Superman dictador y un Batman que tiene todo tan planeado que incluso ha sobrevivido al régimen por 5 años, hasta que finalmente observamos una primera conclusión en el videojuego del 2013. Algunos dicen que su mayor problema es dañar la imagen del hombre de acero, otros se quejan de la sobrevaloración del murciélago, pero ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿O existe otro motivo por el que la gente se queja tanto de estos títulos y hasta de sus fans, que solo esperan con ansias más adaptaciones y entregas a futuro de estos cómics? Esa es la pregunta. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. El día de hoy hablaremos en específico sobre esta historia que ha sido un tanto polémica desde el momento en el que salió a la luz, o más bien trataremos de descifrar cuál es el verdadero motivo por el que tanta gente lo odia, cosa que también me han preguntado, pero seré claro desde el principio. El título es sobre el problema con Injustice, no de mi problema con Injustice. Mi pequeña opinión se queda hasta el final del video, o al menos lo intentaré. Así que dicho esto, ¿comenzamos de una vez? Para entrar en contexto, antes debemos dejar en claro qué es Injustice. Este título fue anunciado en el año del 2012 como el videojuego de peleas que actualmente conocemos y gran parte de nosotros hemos jugado. Fue lanzado en el año 2013 y pocos meses antes también tuvimos el lanzamiento de los cómics del año 1 en formato digital que funcionaban como precuela para justificar y explicar más a detalle los niveles de poder entre combatientes, por ejemplo. Aunque también se explicaba un poco más a fondo qué es lo que llevó a cada uno de los héroes y villanos principales a ser lo que eran en ese universo. Básicamente el punto era dejar en claro que, aunque ya conocíamos a la mayoría de los personajes, en realidad sus personalidades estaban alejadas de lo habitual y, entre comillas, este era el punto de partida de este mundo alternativo. Esto le daba un aire fresco y el concepto era interesante, además de que combinarlo con un poco de fanservice como lo es el típico Batman contra Superman era una fórmula casi perfecta para atraer a los ya fanáticos acérrimos de los cómics como también a los casuales, además de al gran público gamer que no eran necesariamente seguidores del mundo superheroico. Es aquí donde comienza también parte del problema, y es que esta premisa atrajo a miles, quizás millones de nuevos lectores que no estaban familiarizados con los superhéroes, lo cual no es algo malo, pero sumándole a eso que el videojuego fue un gran éxito, bueno, la influencia que esta historia comenzaba a tener estaba saliéndose un poco de órbita. Además, para algunos no había quedado claro que este universo paralelo era específicamente eso, un universo paralelo, no un futuro posible o una amenaza latente si Lois Lane moría. Era lo que desde un principio se dijo, un cómic precuela creado para hacer funcionar las batallas entre el régimen y la insurgencia en un videojuego. Incluso al día de hoy aún hay lectores o jugadores, incluso uno que otro escritor, que creen que Injustice se puede volver canon en algún punto dentro de una línea principal. Pero bueno, supongo que es normal cuando no se toma en cuenta que existe muchísima más variedad en cuanto a líneas alternativas. Claro que aún así no se descarta que en algún momento en el futuro alguien dentro de la editorial decida cambiar las cosas, y vaya que ha estado cerca de suceder, pero hasta el día de hoy no ha ocurrido e Injustice sigue sin ser parte del multiverso oficial. Para dejarlo un poco mejor explicado, existen tierras paralelas que sí son canónicas o al menos han sido registradas de manera oficial como parte del multiverso, ya sean pasados o futuros derivados de la tierra principal en gran parte de los casos. El ejemplo más sencillo es tomando el mapa que alguna vez trató de explicar cómo estaba estructurada la línea de los Nuevos 52. Aquí podíamos encontrar 52 líneas diferentes, entre ellas las tierras de Red Son, del Sindicato del Crimen, Kingdom Come, Batman Beyond, Justice Lords, por mencionar algunas de las más conocidas. Ahora, eso no significa que para la tierra principal fuera una obligación interactuar directamente con estos mundos alternativos y saber que estaban allí, pero nosotros como público sí lo sabíamos que existían, y en el concepto del mapa, estas eran las variantes posibles que surgían a partir de la ya mencionada tierra principal. Sinceramente, estar al corriente de los cambios del multiverso es complicado y pierde sentido querer estar informado cuando ocurre un reinicio tras otro, dejando obsoleta gran cantidad de información. Este mapa que te acabo de mostrar pasó más o menos al olvido una vez que comenzó la era Rebirth, aunque eso no significa que estos universos no hayan sido canónicos en algún momento.
Injustice no fue pionera en traer la idea del multiverso al público. Quizás esta palabra no era tan popular antes como lo es ahora gracias al cine, pero existía. Vimos este concepto muchas veces en los cómics y en los dibujos animados. Tampoco era la primera vez que se enfrentaban Superman y Batman, ni tampoco era la única ocasión en la que el Hombre de Acero estaba lejos de su típica personalidad de Boy Scout. Vaya, ni siquiera era la primera vez que Lois Lane moría, dejando solo al pobre de Clark. Incluso el argumento principal está fuertemente inspirado por un capítulo de la Liga de la Justicia donde conocimos a los Amos de la Justicia, provenientes de una tierra opuesta a la de la Liga, en donde Barry Allen había muerto y Lex Luthor terminó siendo asesinado por Superman. Sus compañeros no dudaron en seguirlo hasta el punto de dominar por completo el planeta y aplicar cuestionables medidas en sus enemigos. Agregado a eso, por algunos momentos estuvo en riesgo la invasión hacia otras tierras gracias a la posibilidad de viajar entre universos. Por supuesto no vimos aquí el atentado a Metrópolis que desencadenó la locura de Kal-El, ni esa posibilidad de que cualquier personaje puede morir. En cambio, Injustice sí se toma la libertad de matar a cualquiera y explora más a profundidad lo que pasaría en un mundo dominado por gran parte de la Liga de la Justicia liderados por un Superman oscuro, dejando cada vez más marcada esa línea de no retorno conforme los años pasaban. Si la historia lo hace de manera correcta o quizás alargaron demasiado el concepto en los cómics, eso ya es algo que queda a opinión de cada quien. El punto de tener un multiverso en los cómics es contar historias que tengan la libertad de alejarse por completo de lo habitual sin afectar a las series regulares de los héroes que conocemos. Es decir, podemos tener personajes más realistas, malvados, algunos que ni siquiera comparten alguna semejanza a excepción del nombre típico, y esto no es algo que deba ser malo, al contrario, es una de las mejores ideas que existen. Hay una enorme variedad de contenido que surge en cada universo y cada versión puede adaptarse perfectamente a los gustos de cada quien. De esta manera tenemos a muchas versiones de un mismo personaje sin caer en lo repetitivo, no solo distanciándose de sus actitudes o valores habituales, sino también de la atmósfera que lo envuelve en un canon establecido a la época actual. Por ejemplo, podemos tener a un Superman fuera de América, a un Batman viejo o una Liga de la Justicia en la que no existen ni Diana, Bruce o Clark. La gran diferencia con Marvel es que en su universo todo funciona como parte de un todo, es decir, las películas, las animaciones, videojuegos y cómics forman parte del multiverso, a veces con simples menciones y ya, pero al menos lo dejan en claro. Vaya, hasta han llegado a confirmar que nuestra realidad también forma parte de su realidad, e incluso la misma DC Comics también. Superman y Wonder Woman son recordados como parte del canon en su historia. En el caso de DC tenemos un multiverso fracturado. Es mucho más difícil relacionar las películas con los cómics o las series animadas. Hasta ahora hemos visto que las series de CW sí pueden contactar con los personajes de la pantalla grande, pero ¿alguna vez lo harán con los cómics o las animaciones? ¿O ya lo hacen y no me di cuenta? En fin, no hablaré demasiado sobre esto porque me estoy desviando del tema por completo, pero en pocas palabras, Marvel sí acepta esa posibilidad de que todo existe en su multiverso y nos lo recuerda bastante seguido, tan simple como obedecer el significado de posibilidades infinitas. Pero DC Comics no lo hace, casi todo está separado y se pierde el rastro cada vez que reinician el universo. Es muy difícil saber dónde empieza y dónde terminan sus variantes, así que para haber adoptado la idea de realidades infinitas están bastante limitados. Dicho esto, la tierra principal continúa siendo la de los cómics, y mientras no haya nada que demuestre lo contrario, los demás medios están fuera del canon de los personajes. Es curioso, uno pensaría que siendo pioneros en esto de las realidades múltiples tendrían una mejor organización, una lástima, pero avanzando en el tema y dejando en claro que el multiverso no es algo malo, ¿será cierto que Injustice ha dañado la imagen del último hijo de Krypton? Como ya dijimos anteriormente, este título, hablando en específico de los cómics, toma a los personajes que ya conocemos, pero por así decirlo, comienza con ellos desde cero cuando sucede la catástrofe de Metrópolis. En otras palabras, no necesitas saber demasiado del universo de DC Comics para entender perfectamente la historia. Si sabes que Lex Luthor es el tipo calvo y que Wonder Woman es una amazona, con eso es más que suficiente. Es cierto lo que dicen algunas personas acerca de la imagen que actualmente tiene Superman, y que Injustice es en gran parte responsable de esto. Para el público general ha llegado a ser normal que el Hombre de Acero sea ese tipo rudo de ojos rojos todopoderoso que solo puede ser contenido por Batman si se sale de control, y pese a mi opinión personal, especialmente con esto. Tengo un plan de contingencia. ¿Crees que no tengo un plan? Los planes eran míos. Dime que tienes un plan. Sí, correr.
No estoy diciendo que sea algo negativo, solo quiero aclarar que esta imagen se volvió muy popular a partir de esta historia, llegando incluso a casi ser adaptada en el cine. Al menos la esencia fundamental del conflicto entre la resistencia del murciélago ante un imparable kryptoniano que perdió a su esposa embarazada y ahora rige el mundo entero estaba allí. Me consta que no es 100% lo que leímos en los cómics, pero lo que estaba plasmando Zack Snyder con su mundo de pesadilla desde Batman v Superman es a lo que se le llama una adaptación libre, parecido a lo que sucedió con la película animada. Al inicio tomó las bases y se desvió a los 10 minutos creando una historia y conclusión totalmente aparte. Otro ejemplo de lo que es una adaptación libre es Justice League Doom, donde toman la historia de Torre de Babel pero marcando un camino diferente manteniendo la esencia. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Objetivamente podemos decir que la imagen de Superman está alejada de lo que solía ser, y repito, al menos entre el público general. Si miras en el cine hay un Kal-El malvado, si miras en la animación, en los videojuegos o hasta en otras versiones que toman un concepto similar o que están claramente inspiradas en el ser corrupto todopoderoso sobre la Tierra. Pero este no es el verdadero problema, ya que todos los personajes están alejados del verdadero carácter de Clark Kent, no solamente el de estos cómics. No sería justo decir que ellos han sido los únicos en alterar la personalidad del kryptoniano, pero sí es verdad que han sido quienes más la han popularizado a nivel general. Injustice no solo ha cambiado la imagen en la que se ve al Boy Scout, sino también la de otros héroes, como la de Batman, por ejemplo. Y sí, este ya tenía cierta imagen en diferentes medios de ser un sujeto que todo lo puede, o que siempre tiene un plan. Antes hablábamos de un millonario que salía a las calles a golpear criminales vestido de murciélago, pero su imagen se volvió mucho más poderosa gracias a Frank Miller y su historia de The Dark Knight Returns. Esta fue la primera vez que Batman y Superman se enfrentaron seriamente, aunque se tratara de un universo alternativo, y podría decirse que es aquí donde comienza esa idea del hombre que todo puede hacerlo, que siempre tiene un plan, que puede neutralizar a cualquier metahumano incluso antes de conocerlo, y que por ende está al nivel de los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, me parece que esta serie de cómics no hizo más que amplificar ese estatus de nuestro caballero de la noche, haciendo ver que un simple ser humano que ni siquiera es el mejor estratega, detective o combatiente del mundo es capaz de burlar por 5 años a los sujetos más poderosos de la Tierra. Aún así, sus cambios no han sido tan drásticos en comparación a la de los otros personajes principales. Por ejemplo, Barry Allen y Hal Jordan eran unos completos cobardes. Damian es insoportable como en ninguna otra versión. Y Wonder Woman, bueno, se convirtió en un personaje tan malo y tóxico que considero está igual de maltratada que el líder del régimen. En mayor o menor medida, todos cambian sus personalidades por alguna u otra razón, pero este es el punto de un universo alterno, ¿verdad? Es lo que ya habíamos dicho, la variedad no tiene nada de malo. Como consumidores podemos elegir y opinar sobre lo que nos gusta y lo que no. Esto no debería afectar a otros y debería mantenerse así. Pero, entonces, ¿por qué tanta gente odia a Injustice en específico? ¿Por qué existe tanta toxicidad alrededor de esta historia que no te permite ni siquiera comentar a favor o en contra sin ser atacado por otras personas? Bueno, a mí me parece que es la influencia descontrolada. ¿Qué mencionamos al inicio que eran estos cómics? Exacto, una precuela de un videojuego. ¿Tenían la intención de llegar tan lejos con estos títulos? Sinceramente no lo sé, aunque es evidente que era el objetivo acaparar a tanta gente como fuera posible, y parece que al final superaron sus propias expectativas. Es obvio que este producto estaba pensado para el público gamer, que es un sector muy grande, y por eso mismo los cómics se lanzaron de manera digital, así te ahorraban ir al puesto de la esquina. Por eso también la historia es simple, y como ya dijimos, no es requisito saber a fondo del universo DC. Sin embargo, la popularidad de esta historia alcanzó también a mucho público que ni eran lectores ni eran gamers. Seguramente si tú ya eras fan de los superhéroes desde antes de Injustice, habrás llegado a notar en aquellos años como en tu alrededor surgía poco a poco ese interés por el Superman malvado que había matado con sus propias manos a Flecha Verde. La Liga de la Justicia dividida, uno de los villanos más populares asesinado brutalmente y algunos de los malos siendo buenos, era una idea bastante atractiva para aquellos que jamás se habían acercado a leer una historieta y solo conocían lo básico de ciertos personajes. Esto solo se vuelve un problema cuando no conoces los límites de lo que es un Elseworld, tierra paralela o universo alterno, como quieras llamarle. Podríamos decir que Injustice tiene muchas cosas buenas y otras también malas, pero respondiendo a la cuestión planteada en el título de este video, me atrevo a decir que su principal problema es la gran influencia que posee, y esto porque es en mayor parte negativa. Superman se ha quedado con esa imagen de que en cualquier momento se va a volver malvado si le llega a pasar
pasar algo a Lois Lane. Peor aún, quedó manchado con el pseudo argumento de que Joker es capaz de hacerle perder la cordura cuando le entre en gana, y mientras tanto, solo es ese personaje aburrido todopoderoso que puede con todo lo demás que se le ponga enfrente. Injustice como tal es una historia muy entretenida y que se adapta a los gustos de muchas personas, sean fanáticas o no. Existe un gran catálogo de personajes incluyendo y popularizando a aquellos que no son tan recurrentes aún en los cómics, y les da un papel relevante dentro de la guerra entre la insurgencia y el régimen. Sin embargo, como ya mencionamos, la mayoría de las personalidades están alejadas y hasta llegan a ser opuestas a lo que veríamos en una tierra principal. Y repito, esto no es algo malo, solo es un punto importante a tener en cuenta, especialmente si estás por comenzar a leer sus 5 años. Un detalle que también podríamos sacar a relucir sobre este título y su influencia es lo que llamaré más que una tierra alterna. Ya hemos visto que en el multiverso las tierras variantes casi siempre surgen de una tierra principal, contando lo que pasaría si sucediera una acción o evento diferente en algún punto de la historia, sea pasado, presente o futuro. Pero en el caso de la popularidad de esta línea, las cosas parecen estar sucediendo al revés. Me explico, ahora ha sido de Injustice que comienzan a partir las intenciones de convertir a este Superman en la imagen definitiva del kryptoniano en la mayor parte de los medios. Lo vimos en el mundo de pesadilla del universo live action de DC Comics. De haberse concretado la visión de Zack Snyder, quién sabe qué tanto iba a perdurar este semblante de Clark convertido en el destructor del mundo. No digo que no me hayan gustado las películas que llegamos a ver, pero en serio, de entre tantas opciones, ¿era necesario reforzar entre el público general esa ya impuesta imagen de Superman? ¿Cuál era la necesidad de mostrar al personaje que abrió este mundo conectado de superhéroes en la gran pantalla como la más grande amenaza potencial después del desarrollo que tuvo en su única película en solitario? La oportunidad de rescatar lo que este personaje representa estaba allí, pero desgraciadamente la editorial parece haber preferido irse por lo fácil, vendiendo la imagen del momento. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esto cuando también querían copiar la fórmula Marvel. Sí, definitivamente sangra algo. En los siguientes años también veremos otra vez esta idea de un kryptoniano amenazante, además de a toda la liga, en el videojuego del Escuadrón Suicida. Y si bien la variedad de historias es siempre bien recibida, no dejemos de lado lo que dijimos hace un momento, esta imagen ya distorsionada de quien supuestamente es el héroe que debería llevar la esperanza con él, o los buenos valores, o representar con su imagen y acciones lo que es ser un verdadero superhéroe, ahora se ha convertido para la mayoría en una bomba de tiempo. En lugar de ser el defensor de la Tierra, ahora se ha vuelto cada vez más frecuente verlo como el títere de casi cualquier villano de la editorial, siendo usado como un arma en contra del planeta. Y aun cuando actualmente se ha tratado de abordar su esencia más clásica, retomando las características que lo colocan como el padre de los superhéroes, para muchos no es más que un personaje plano, aburrido y hasta obsoleto, sin nada nuevo que ofrecer, provocando por supuesto que estas ideas no tengan tanto éxito o repercusión entre gran parte de los consumidores. Un ejemplo de lo que menciono bien podría ser la serie de Superman and Lois, donde vemos a un excelente Kal-El y una bien llevada dualidad entre la identidad civil y la heroica, pero por alguna razón es de las adaptaciones más criticadas, principalmente por la apariencia del actor, ignorando completamente los buenos diálogos y la trama que esta historia tiene por ofrecer. Quizás es en estos puntos donde puedes llegar a darte cuenta quiénes son los fanáticos de Superman y quienes tan solo siguen a un actor o director, o están detrás de una imagen específica. Hace no mucho tiempo, el escritor Grant Morrison dio a conocer los planes que tenía DC Comics respecto al futuro cercano de la editorial con sus personajes. En una entrevista reveló que una nueva fase contemplaba convertir a Superman en un completo dictador en la línea principal, es decir, que toda la historia canónica detrás de este personaje quedaría a un lado para, entre comillas, reinventarlo y darle un aire nuevo para los tiempos actuales. Por fortuna, esto no sucedió, y en su lugar obtuvimos Superman and the Authority, donde el kryptoniano acude a Manchester Black para formar una alianza, un título que por cierto te recomiendo mucho. Tomar ideas, conceptos y actualizaciones que enriquecen a tus mejores personajes, como por ejemplo lo hizo Marvel en mayor medida, basando parte del UCM en el universo Ultimate y el 616, para después tomar lo funcional de este universo live action y aplicarlo a los cómics para así atraer a más público, no es para nada una mala idea. Pero ¿cuál es el límite? Porque una cosa bien podrían ser los trajes modernos, cambiarles el rostro, modificar las actitudes de un personaje no tan conocido volviéndolo altamente querido por el público, pero por el contrario, modificar todo lo que representa un personaje que es el pilar de su editorial, bueno, eso sí sería un poco más cuestionable en mi opinión.
Como he dicho antes, traté de ser lo más imparcial posible. Es tarea de ustedes dejarme en comentarios si lo he logrado o no, y por favor también díganme si les gustaría que hiciera más contenido de este tipo analizando algún tema en específico sobre los superhéroes. Quisiera recordarles que no he menospreciado en ningún momento a Injustice, creo que no intencionalmente. Por el contrario, he destacado varios de sus puntos buenos y le he calificado como una historia entretenida, a pesar de que muy personalmente no es una lectura que me guste y le considero como uno de los títulos más incongruentes que he leído. También me parece que es una historia que al menos en los cómics se llegó a extender mucho más de lo previsto, incluyendo elementos que al final no fueron relevantes para las conclusiones en los videojuegos. Por cierto, aclaro que no soy tan fan de la historia, pero el videojuego está excelente. Eso sí, de la película mejor ni hablamos. Este universo no es tan malo como dicen. Podrá ser incongruente, lleno de fanservice, malo, con mucho relleno, pero jamás será canónico. Ok, ya en serio, de verdad no me parece tan malo. Se han hecho cosas peores en el mundo del cómic que sí son parte de las continuidades principales. Sí, te estoy viendo a ti, señor Sonrisas. Como decíamos, parece que el verdadero problema es la influencia tan grande que este título aún posee, al grado de ser una de las más frecuentes primeras historias que terminan leyendo los nuevos fanáticos, al punto de creer que todo lo demás surge desde aquí, o en algún punto cualquier otra historia terminará aquí, con un Superman malvado. Ni cómo culparlos si hasta los mismos escritores y directores en DC han sembrado ya por varios años esta imagen en el público cuando solo se trata de un Elseworld. Ya veremos en el futuro cómo será recordada esta época donde predomina la imagen oscura del kryptoniano. ¿Será que la editorial busque rescatar con todas sus fuerzas la verdadera imagen de Superman? ¿O la influencia de este mundo ha llegado a tal nivel como para convertirse en la principal fuente de ideas e imagen de DC? No estamos diciendo que es necesario ver a alguien bajando gatitos de los árboles para simpatizar con él, pero no por nada este personaje es el protagonista de increíbles hazañas, además de ser considerado como uno de los héroes más humanos a pesar de no ser de este mundo. Me enfoco especialmente en Superman porque trato de responder a una de las preguntas más frecuentes cuando se trata de Injustice, y porque a diferencia de sus compañeros de la Trinidad, este no ha tenido una película o alguna otra adaptación que deje atrás a su versión malvada. En el caso de Batman, este tiene tanto material para elegir que realmente no se ve muy afectado con nuevas versiones, ya que su personalidad o logros están, por así decirlo, en un estándar general, y Wonder Woman tuvo una adaptación al cine que superó expectativas, y actualmente Gal Gadot se impone como la versión más influyente de la poderosa guerrera amazona entre el público promedio. Ni en cómics, videojuegos o animaciones se ha logrado el mismo impacto en los últimos años como lo ha logrado ella. Tristemente, en el caso de Kal-El, pareciera ser todo lo contrario, cuando esta versión ha sido la más popular en la última década, negándose a caer en el olvido. Sí, tuvo una película aceptable que pretendía desarrollar esas cualidades humanas en él, pero ya sabemos que todo eso se fue al olvido sin ni siquiera tener una secuela. Sin duda los cómics tienen sus buenos momentos, no importa cómo sucedan, pero lo hacen, como la batalla contra los Green Lantern Corps o la paliza de Alfred hacia Superman, o a mi parecer lo más rescatable, lo bien escrita que está la relación entre Dinah Lance y Oliver Queen. Sin duda hace que la muerte de este último sea un tanto más dolorosa. Eso no me impide ver el tremendo poder del guión que ayuda por ejemplo a Harley Quinn en múltiples ocasiones, o el tonto argumento de Superman al estar buscando a Batman por años y cuando finalmente aparece frente a él, le deja libre porque no llevaba la máscara de murciélago. ¿Que no fuiste tú quien reveló que Batman era Bruce Wayne? Es decir, todo pudo terminar tan sencillamente. ¿Y por qué Bruce estaba tan confiado en que Kal no le haría ningún tipo de daño o lo arrestaría? Esas preguntas no me dejan dormir por las noches. Bueno, como sea, mejor dejamos este pequeño video hasta aquí. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, y si gustas brindar un apoyo extra puedes utilizar mi código negayo- en la tienda de Epic, o de igual manera puedes adquirir la membresía World's Finest y convertirte en uno de los poderosos miembros del canal. Tu opinión es la más importante. Dime en comentarios por qué te gusta o no Injustice, cuáles son sus mejores y peores momentos. Mientras tanto, de mi parte no me queda nada más que decirte. Gracias totales por haber pasado por aquí, chicos. Mi nombre es Alex, para el canal de Negayo.